Ya estamos de vuelta y nos enlazamos en videollamada con Charlie Punzo Villafuerte. Él es integrante de esta coalición de distintas organizaciones, Alianza Mexicana contra el Fracking, y también en este momento es investigador en la agrupación Fundar, un centro de análisis e investigación, esto en el programa de Territorio, Derecho y Desarrollo. Antes formó parte de la coalición Cambiémosla Ya, esta coalición también que exigía que se expidiera una nueva ley minera en el gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora nos ponemos en contacto con Charlie Punzo como parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking y también de Fundar, para que nos comparta más detalles de este pronunciamiento, de este documento, comunicado y análisis que presentaron hace un par de días acerca del presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año y específicamente lo que tiene que ver con el fracking. En este comunicado, que lo titulan Opacidad y Simulación, preguntan cuánto dinero se seguirá destinando al fracking y ofrecen algunos datos del presupuesto que tiene Petróleos Mexicanos, pero preguntan cuánto de esto se destinaría a esta técnica tan devastadora para el medio ambiente de explotación de hidrocarburos. Charlie Punzo, buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Hola Rubén, muchísimas gracias por la invitación, un gusto saludarte. Igualmente te agradecemos que aceptaras conversar con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. En varias ocasiones hemos conversado y dando seguimiento a los temas que pone en la agenda pública Alianza Mexicana contra el Fracking, y bueno, ahora te queremos pedir que nos ahondes acerca de lo que han encontrado en el análisis del proyecto de presupuesto para el próximo año. Muchas gracias Rubén, pues justo como lo manejas en la introducción, es un presupuesto que particularmente el que tiene que ver el rubro de articulación de la política de hidrocarburos se distingue por esta opacidad. Justo a partir de la reforma constitucional de octubre del año pasado, en la que Pemex pasa a ser una empresa pública del Estado, al menos para el rubro del presupuesto, pues se elimina la parte de Pemex Exploración e Inversión. Al desaparecer este rubro, cuando viene todo el proceso de análisis del paquete económico, pues nos damos cuenta de que no están desglosados los montos por proyecto de inversión. Sí hay un listado en el tomo 8, pero pues nuevamente no tenemos claridad sobre cuánto se le va a asignar. Sí, adelante. Sí, no, escucho. Te quería pedir el monto general asignado a Petróleos Mexicanos, si nos recuerdas, para el próximo año. Sí, justo para este rubro está un total de 517,362.1 millones de pesos de gasto programable. Ajá, casi $500 millón, ¿no? Es una cifra considerable. Un poquito más. Claro, más del $1 billón, exactamente. Sí. Y ¿hay contacto con diputados o legisladores que pudieran despejar esta duda de cuánto se va a destinar al fracking? Sí, justo a partir del proceso de Parlamento abierto, tuvimos acercamiento de algunos diputados y diputadas de distintas fracciones parlamentarias, donde pues nos comentaban que no tenían conocimiento de esta omisión que se hizo en el paquete económico, y es que sí, esta lectura no nada más se hace desde el tema de la importancia de la transparencia, sino también entender el contexto en el que se encuentra Pemex y que reconocemos que el gobierno mexicano pues ha procurado tener este proceso de desaceleración en el avance de la deuda, siendo Pemex la empresa petrolera más endeudada en el mundo, si no es que la más. Entonces, tratando de entender dentro de este contexto qué tipo de mecanismos administrativos se están pensando llevar a cabo para que estos montos no hayan sido desglosados, y no encontramos una justificación, tampoco la exposición de motivos cuando se publica el paquete económico. Entonces, nuevamente, al igual que el año pasado, nos dimos a la tarea de revisar proyecto por proyecto, solo que ahora teníamos un documento oficial que recientemente había sido publicado con el que podíamos cotejar
con los proyectos que históricamente habían tenido un dictamen aprobatorio para exploraciones no convencionales para extracción de gas. Y entonces teníamos el plan estratégico de Pemex, el plan decenal, que se publicó, se anunció en agosto, y proyecto por proyecto empezamos a revisar cada uno, y que coincidiera justo con el tomo 8 de los proyectos de inversión en el rubro de hidrocarburos, en el P038. Y a esto pues se cotejó a su vez con los proyectos, los pozos, los yacimientos que históricamente sí han tenido procesos de extracción de gas a través de fracturación hidráulica. Entonces, de un filtrado de casi 31 proyectos, se escogieron 8 en el que se podía confirmar que estaba esta recategorización de los pozos y que se tenía previsto en el plan estratégico de Pemex como reasignación de contratos para que pudiera propiciarse la inversión para la extracción de gas. Eso es. ¿Por qué, a pesar de que incluso discursivamente López Obrador decía que no se iba a permitir el fracking y aparentemente la presidenta Claudia Sheinbaum está más a favor supuestamente de energías renovables, crees que el gobierno federal sigue insistiendo en apostar por esta técnica, que además lo aprovecho para pedirte que nos compartas, Charlie, por qué es tan negativa, tan devastadora para el medio ambiente? Claro, tratamos de entender que dentro de la coyuntura de la incertidumbre a nivel geopolítico, es algo que también se estructuró en la Estrategia Nacional de Hidrocarburos, que es garantizar la soberanía y la seguridad energética, se vuelve sumamente problemático porque entendemos que la base principal de reactivar los proyectos de fracking para la extracción de gas pues tiene que ver con esta dependencia que tenemos del gas fósil para la matriz energética. México es un importador neto y en un clima de incertidumbre geopolítica, pues estamos altamente vulnerables a esa incertidumbre para poder contar con gas suficiente para nuestra matriz energética. De hecho, me parece que más del 90% del gas que consumimos viene de Estados Unidos, específicamente de Texas, ¿no? Sí, cerca del 70% del 80% del gas que importamos viene de Texas. Entonces, estas son las razones que todavía están presentes para que se apueste por esta estrategia. Es una de las razones. Sin embargo, nosotros, más que una crítica infundada, es proporcionar evidencia de cómo es económica y geológicamente inviable. Y ni siquiera pensar en ambientalmente. Y justo respondiendo a lo que me decías, ¿por qué nosotros insistimos tanto en que no se realice el fracking? El fracking es un proceso de extracción de hidrocarburos, particularmente de gas metano, que el problema no es la perforación vertical, el problema es que cuando se hace la perforación horizontal, para poder romper la piedra o lutita donde se encuentra atrapado el gas, se requiere inyectar muchísima agua a una presión muy grande, pero esta agua viene acompañada de un cóctel de químicos que son considerados contaminantes altamente persistentes. Y el problema no es que esos químicos se queden simplemente rompiendo la roca, sino que se van filtrando a los mantos acuíferos que se encuentran en el subsuelo. Y son grandes extensiones territoriales donde afectan un solo pozo. Entonces, hablamos de contaminación de suelos, hablamos de contaminación de aguas y hablamos de contaminantes químicos que permanecen incluso en los cultivos. O sea, no nada más es una afectación en los territorios donde se encuentran ubicados los pozos de extracción de gas a través de fracking, sino que también lo que nosotros consumimos, porque son productos del campo que llegan a nuestra mesa en las ciudades. Claro. Entonces, por eso es un tema que nos tendría que preocupar a todas las personas, a todos los mexicanos. Que México no se convierta en una zona de sacrificio, partiendo precisamente de la premisa de que no vale la pena. O sea, entendemos el discurso de la soberanía y la seguridad energética, pero lo que tendríamos que hacer es más bien reducir la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles para generar nuestra energía. Tenemos que reducir la dependencia incluso generar políticas de uso eficiente en la energía.
Uno de los datos que más nos impacta, y esto lo retomo del doctor Luca Ferrari del Instituto de Geociencias de la UNAM, es que no vale la pena geológicamente, porque un pozo para extracción de gas tiene un ciclo de vida muy corto. O sea, a partir de los 3 años desde que se perforó, ya solamente empieza a producir el 10% de gas. Nuestra matriz energética depende más de un 64% del gas natural. No alcanzamos a producir esa cantidad de gas. Claro. Destruir nuestro territorio para extraer tan poco gas que ni siquiera van a alcanzar a abastecer la demanda real que se tiene, no vale la pena. ¿Qué tal, Charlie? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Hola, Jesús, gracias. Quería hacerte algunas preguntas. Ahorita sobre el impacto también en Estados Unidos, me parece que ya ha habido una documentación de cómo la práctica del fracking genera incluso sismos, temblores en zonas donde no hay actividad sísmica. ¿Se ha registrado algo similar en el caso de México? Sí, justo en la cuenca de Burgos se tiene reportes. Hay parte de los abogados que colaboran en la Alianza Mexicana contra Fracking tienen el registro de acompañamiento a procesos de demanda porque han sufrido daños estructurales, pues zonas residenciales completas. Uh-huh. Y esto no nada más significa que su casa se cuartee, puede significar incluso la pérdida completa del patrimonio y la inhabitabilidad de regiones completas, de colonias completas. Claro. Es que es gravísimo lo que comentas, del impacto de contaminación del agua, despojo de agua, sismos, daños en estructuras. Pero también quería preguntarte a propósito del boletín que compartieron, digamos, el contraste entre las cifras de lo que se destina al sector de hidrocarburos y al fracking contra lo que se le destina en el presupuesto a la Secretaría de Medio Ambiente. Si nos explicas un poco ese comparativo que traen en un boletín que publicaron, hasta 12 veces el presupuesto otorgado, más 12 veces mayor al presupuesto otorgado a la Secretaría de Medio Ambiente. Sí, es correcto. Sí, pues justo se hizo el análisis, incluso dentro de los porcentajes históricos, sí ha habido una desproporción, pero este año fue muy evidente cómo incluso salud, que se planteó como una prioridad para este gobierno, uh-huh, también se sobrepasa. O sea, el total de lo que se va a asignar para Petróleos Mexicanos es 8 veces el presupuesto para salud, y Medio Ambiente se queda realmente con poquísimas, casi mínimas capacidades para todo el tema de remediación. Y esto cobra relevancia, y hablo particularmente de la remediación, porque justo estamos teniendo, a raíz del incremento de los fenómenos naturales que provocan estos desastres de inundación, la inestabilidad en los oleoductos y en los gasoductos, y cómo todo esto termina por contaminar ríos completos, lagos completos, suelos en las regiones donde claro, se encuentra y que los atraviesan, y que sí, tenemos una cantidad impresionante de pasivos ambientales por hidrocarburos. Exacto. Es que esta semana se reportó, por cierto, otro derrame de hidrocarburos, me parece que fue justamente en Veracruz, donde ha impactado por todas estas tormentas, generadas a su vez la intensidad de estas fuertes tormentas por el tema del cambio climático, ¿no? Exacto. Terrible. Charlie, ya lo mencionaste, pero me gustaría, si puedes, por favor, abundar acerca también de la gran cantidad de agua que requiere la aplicación de esta técnica de extracción de hidrocarburos. Sí, claro. Uno de los elementos, y qué importante que lo tocas este punto, porque justo quienes están tratando de impulsar nuevamente el tema de la exploración y la extracción de gas metano a través de fractura hidráulica, uno de sus argumentos es que el agua se puede reutilizar mediante cierta tecnología, y una de las cosas que tratamos nosotros de hacer es desmitificar todo eso. Uh-huh. Para un pozo se llega a requerir entre 9 y 22 millones de litros de agua para un solo pozo. Equivale más o menos al consumo de cuánta población, si se puede, si tenemos esa comparación. Pues si tenemos la comparación más drástica, yo creo que sería lo que puede consumir solamente el estado
de, de Colima en un año. Colima entera, para un pozo. Colima completa. Terrible, ¿no? Es impresionante. Y el tema aquí es que entre más tecnologías existan, más demanda de agua hay. Claro. Y los contaminantes, al ser altamente persistentes, convierten el agua inutilizable. O sea que es impensable que esa agua se pueda utilizar para riego y muchísimo menos para consumo humano. Esa agua ni siquiera tendría que estar circulando en los suelos, porque también hay contaminación a través del aroma que despierta. Y precisamente la semana pasada tuvimos la visita de 2 testimonios de personas activistas que estuvieron en Estados Unidos, han estado en Estados Unidos luchando para la prohibición del fracking. Una de ellas es de la Asociación de Médicos en contra del fracking y que han evidenciado todos los efectos a la salud. Claro. Y la revelación de las imágenes es impresionante. El agua se incendia, el agua que sale de la manguera de tu jardín está incendiada, el agua de los ríos aledaños a las casas. Sale jabonosa, el olor es insoportable, y a eso pues obviamente toda la documentación de más de 1000 casos de enfermedades asociadas al uso de fracking. Ahora, hablaste de Parlamento abierto. ¿Hay algún compromiso específicamente de alguna bancada, algún diputado en particular que asuma sus causas para tratar de empujar esta agenda y prohibir el fracking de manera definitiva? Pues tanto como compromiso, tenemos de la fracción de Morena y del PT que se sumaron a firmar la iniciativa para prohibir el fracking la semana pasada. Los diputados de esta fracción pues se mostraron sensibles, acompañaron una visita guiada a los lugares donde están estos pozos, pudieron ver en persona los efectos tan devastadores y lo invasivo que es el uso de esta técnica en los territorios, y pues participaron justo en una conferencia de prensa donde también se inauguró una exposición fotográfica que estuvo la semana pasada ahí mismo en Cámara de Diputados, y la presentación de un documental donde se hace la petición respetuosa a la presidenta Claudia Sheinbaum que analice esta evidencia geológica, que analice precisamente estos elementos de costo-beneficio que representaría para el país y que realmente no vale la pena para poder reactivarlo, que más bien la apuesta es por reducir la dependencia de los hidrocarburos y que el gas fósil no puede ser considerado un combustible para la transición energética. Hablando de Parlamento abierto, también esta semana hemos acá estado discutiendo y escuchando las quejas de algunos colectivos con respecto al tema de la iniciativa de reforma a la Ley Nacional de Aguas. ¿Debería también en ese planteamiento de ley de aguas establecerse alguna prohibición, Charlie, directamente, explícitamente del tema, por ejemplo, del fracking, de destinar agua al fracking? Sí, justo estamos haciendo mucho énfasis en que no se modifique a partir, no sé si recordarán ustedes que justo cuando se expide la ley de minería del 2023, se reforman también artículos de la ley de aguas nacionales. Uno de estos artículos es el 118, y este artículo prohibía precisamente el vertimiento de las aguas producto de estas actividades en los cauces aledaños. Entonces, ahorita con la propuesta de iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum se eliminó esa parte. Qué grave. Y entonces lo que estamos tratando es de pelear, de denunciar que esta prohibición fue un logro de un colectivo que durante más de 30 años con comunidades, con los territorios, hemos estado pugnando porque no se convierta el agua y los ríos y los lagos en vertedero de las industrias extractivas. Entonces, relacionado con fracking y relacionado con minería, pues estamos pugnando porque ese artículo mantenga la prohibición y por el contrario, sea progresivo. ¿Qué significaría la progresividad?
que busque integrar en los criterios de interpretación del artículo el principio de precaución. De acuerdo, muy bien. Ante la falta de certeza o de evidencia científica, no significará un obstáculo para dar mayor protección a un derecho, en este caso el derecho a un medio ambiente sano y por lo tanto al medio ambiente. Perfecto. Charly Punzo, te agradecemos enormemente que hayas aceptado conversar con nosotros. Las discusiones en la Cámara de Diputados sobre estas asignaciones presupuestales están en su fase que va a ir subiendo de intensidad, y si te parece más adelante volvemos a ponernos en contacto contigo para ver si se atienden estas peticiones, no solamente de la Alianza Mexicana contra el Fracking, sino de muchísimas comunidades cercanas a donde se hacen esas exploraciones, esas explotaciones petroleras o gasíferas, y que luego tienen consecuencias en su medio ambiente. Claro que sí, un gusto, Rubén y Jesús. Como siempre, un placer saludarlos y conversar con ustedes, y muchísimas gracias por retomar estos temas. Al contrario, nos interesa mucho conversar con ustedes. Gracias de nuevo, Charly Punzo, de fundar una Centro de Pensamiento y de Análisis, y también de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información.